No te preocupes, nos vamos, dijo riendo por todo lo que estaba pasando. Después de todo, seguro que tienes muchísimas preguntas. Sí. De verdad que sí. Ninguno de los dos dijo una palabra en todo el camino. La mente de Izuku corría a 1000 por hora. ¿Qué tiene que ver Yumi con Rías? ¿Se conocen? ¿Es ella también una demonio? ¿A dónde lo llevaba exactamente? No parecía interesada en decírselo, y él estaba demasiado ansioso como para siquiera intentar preguntar. Yumi había sido una estudiante de intercambio, tras haberlo hecho a principios de año. Él no tenía ni idea de dónde se había transferido. Honestamente, sabía muy poco sobre ella en general. Entonces, ¿por qué la enviaron a buscarlo? Sus pensamientos continuaron mientras subían al tren, ambos adolescentes guardando el máximo silencio. La mente de Izuku seguía llena de preguntas hasta que las vibraciones de su celular lo devolvieron a la realidad. Era su madre. Se preguntaba si estaría entrenando de nuevo. Dudó un momento antes de decirle que Rías quería hablar con él sobre algo. Tardó menos de 10 segundos en llamarlo y decirle lo feliz que estaba de que hubiera vuelto a hacer un amigo. Solo deseaba que no lo dijera tan alto. Casi todo el vagón parecía reírse de él, aunque lo mantuvieran en silencio. Incluso Yumi sonreía divertida. Tu madre parece muy animada, dijo. Era la primera vez que hablaba desde que salieron de la escuela. Se mantuvo en silencio el resto del camino. Pronto llegaron a su destino, lo cual sorprendió mucho a Izuku. Esto es UA, la mejor escuela para aspirantes a héroes en Japón. Esta escuela formó a algunos de los mejores héroes de la era actual. Olmig, Flame Hero, Endeavor, Fiberero, Besgeanist y muchos más. Era la meta de todos aquellos que aspiraban a la grandeza, incluso si no optaban por la heroicidad. Izuku solo había visto la escuela desde fuera, así como por sus presentaciones anuales del festival deportivo. La sola idea de que Rías lo estuviera esperando aquí era increíble. Aquí es donde quieres ir después de Aldera, ¿verdad? Considéralo un pequeño adelanto, dijo Yumi, sonriendo con su habitual sonrisa mientras se acercaba a la puerta. Espera, espera. Dijo Izuku mientras corría hacia ella. No son solo los estudiantes y el personal los únicos que pueden entrar aquí. La UA era conocida por su estricto sistema de seguridad. Muchos deseaban ver a los numerosos héroes profesionales que enseñaban, así como a los futuros héroes. Pero también había quienes deseaban aplastarlos. Hay una excepción para nosotros, dijo mientras se acercaba a la puerta y presentaba un pase al escáner. Para sorpresa de Izuku, la puerta se abrió sin incidentes. Pronto lo sabrás. Vamos, el presidente nos espera. ¿Presidente? No tenía ni idea de a qué se refería, pero la siguió de todas formas, dispuesto a obtener finalmente algunas respuestas. Mientras lo hacía, sus ojos recorrieron toda la zona. Nunca antes había visto la UA de esa manera. Casi parecía una excursión que desearíamos que hubiera hecho hace mucho tiempo. Yumi continuó guiándolo por el recinto escolar, para su confusión. Ambos habían pasado por todos los edificios a la vista, así que no tenía ni idea de a dónde lo llevaba. El recinto de la UA era bastante extenso, así que tardaron un rato en llegar a un grupo de árboles bastante grande. Finalmente, llegaron a un edificio que no había visto antes. Sin embargo, desde luego no parecía abandonado, al menos no en el sentido típico. Las paredes estaban completamente intactas y todas las ventanas estaban perfectamente intactas. Ya llegamos, le dijo Iumu. Entremos. Espera, la interrumpió Izuku mientras ella se acercaba a la puerta. ¿Dónde estamos? Ella simplemente le sonrió de nuevo. No te preocupes. Rías te lo explicará todo, le dijo mientras abría la puerta. Mientras atravesaban el edificio, rumbo al segundo piso, Izuku no pudo evitar notar lo limpio que estaba. Incluso las habitaciones vacías parecían estar libres de polvo. No se parecía en nada a lo que hubiera esperado de la guarida de un demonio. Ni siquiera había telarañas en el techo. Mientras Izuku hacía sus observaciones, Yumi finalmente se detuvo frente a una de las puertas. Este parecía ser su destino. Justo encima había un cartel que decía Club de Investigación Oculta. ¿Investigación oculta? Señorita Presidenta, anunció Yumi, sacándolo de sus pensamientos. Ya llegamos. Está bien, pasa, respondió la voz de Rías. Cada centímetro de la habitación parecía cubierto de extraños símbolos y glifos. Estaban en las paredes, el suelo, el techo, cubriendo gran parte del área, y cubiertos con escrituras que no podía entender.
En el centro de la habitación, donde él y Yumi se encontraban ahora, estaba el mismo círculo que había aparecido debajo de ellos, ya sin brillar. Extrañas pinturas cubrían todo lo que los símbolos ocultaban. Escritorios y sofás de aspecto cómodo también lo rodeaban. Sentada en una de ellas había una chica menuda, mordisqueando un pastel en silencio. Era bastante bajita. Estaba casi seguro de que la superaba en altura, incluso a su altura, y tenía el pelo blanco puro y ojos color avellana. Dos largos flequillos le llegaban hasta los hombros, con varios sueltos sobre la frente, y un corte corto en la parte posterior. Una horquilla negra con forma de gato adornaba ambos lados de su cabello. Vestía un uniforme escolar que no reconoció, así que eso descartaba que fuera estudiante. Buenas tardes, Koneko, saludó Yumi, captando la atención de la pequeña. Seguro que ya conoces a Midoriya. La pequeña, Koneko, lo miró fijamente, observándolo en silencio. Oh, Yumi H. Hola. Izuku la saludó nervioso. Hola, dijo antes de volver inmediatamente a sus dulces. No te preocupes, le dijo Yumi. Koneko no es muy habladora con gente que no conoce bien, solo dale tiempo. Ya te acostumbrarás. Te creo, respondió Izuku, sin querer admitir que la chica más pequeña le daba un poco de miedo. Para distraerse, formuló una pregunta que le rondaba la cabeza. Entonces, ¿por qué hay un club aquí? Creía que no había ninguno. Solo para los del curso de héroes. Los estudiantes de estudios generales y negocios pueden unirse a cualquier club cuando quieran, explicó, sentándose junto a Koneko. Aunque todavía no somos un club oficialmente reconocido. Una vez que entremos en la UA, estaremos completamente registrados. ¿Tú también estás solicitando plaza en la UA? Se sorprendió. Aunque casi todos los que había visto en Aldera mostraban interés en ir allí, esta era la primera vez que oía a Yumi planeando hacerlo. Sí, pero solo como estudiante de estudios generales, admitió, tras aceptar una bolsa de dulces que le ofreció Koneko. La verdad es que no me interesa ser una heroína. Aunque le sorprendió, decidió no hablar del tema. Muchos ingresaban a la UA simplemente por ser una de las universidades más prestigiosas del país. Sin embargo, siempre le resultaba extraño pensar en ello, al menos para él. Dado lo arraigados que estaban los héroes en la sociedad a estas alturas, siempre le resultaba extraño que alguien decidiera no intentarlo. Probablemente debería haberlo mencionado antes, pero no sabía qué decirte de camino, admitió con un ligero rubor. Eso era definitivamente nuevo. Nunca la había visto hacer eso, y dudaba que nadie más en Aldera lo hubiera hecho. La hacía parecer bastante linda. Ni siquiera estaba segura de cuál sería la mejor manera de traerte. Mi primera idea fue teletransportarte con magia, pero eso probablemente te habría asustado. Izuku no podía estar del todo en desacuerdo. Eso sin duda habría sido contraproducente, resonó una nueva voz. En cuanto Izuku los vio, sintió que le ardían las orejas. Al igual que Rias y Yumi, era absolutamente guapísima. Tenía el pelo largo y negro azabache, recogido en una larga coleta que le llegaba hasta las piernas, y unos ojos violeta que brillaban con bondad y una pizca de diversión. Era, al igual que Rias y Yumi, más alta que él, aunque un poco más baja. Vestía un uniforme de la UA, al igual que Rias. Al igual que Rias, tenía una figura bastante voluptuosa, y él podría jurar que su pecho era aún más grande. No es que estuviera mirando. Con una sonrisa amable, caminaba hacia Izuku con una bandeja de té en los brazos. Encantada de conocerte por fin en persona, mi gorilla, lo saludó cortésmente. Soy Imejima Akeno. ¿Te gustaría un té? Sin atreverse a decirle una tontería, Izuku tomó la taza que le ofrecía. No solía ser muy aficionado al té, pero este sabía bien. Sus nervios habían empezado a calmarse, aunque solo un poco, así que decidió preguntar dónde estaba Rias. Sin embargo, cuando abrió la boca para preguntar, oyó algo extraño. Sonaba como agua corriendo. ¿Qué es ese sonido? Esa es Rias, respondió Akeno, tras haberles entregado sus propias tazas a Koneko y a Yumi. Es muy estricta con la limpieza, así que ahora mismo se está duchando. ¿Instalaron una ducha en esta habitación? Debería terminar pronto. Disculpen, dijo antes de entrar en otra habitación, probablemente donde Rias se estaba duchando. Esforzándose por no imaginarla, Izuku dio otro sorbo de té antes de sentarse. Uno más lejos de Yumi y Koneko. Los tres simplemente se sentaron y esperaron, tomando algún sorbo de té de vez en cuando. El ruido ambiental de la ducha de Rias era el único sonido que inundaba la habitación.
Nadie intentó iniciar conversación, y con el paso del tiempo, Izuku empezó a sentirse cada vez más incómodo. Quería decir algo, quizá iniciar una conversación con al menos uno de ellos, pero sentía que se le hacía un nudo en la lengua, mientras su cerebro le gritaba que no lo hiciera a menos que quisiera hacer el ridículo. Por suerte, para su cordura, el sonido del agua finalmente cesó. Su ropa, señorita presidenta, escuchó decir la voz ligeramente apagada de Akeno. Gracias Akeno, respondió Rías. Pasaron varios minutos antes de que finalmente salieran. Rías se cepillaba el pelo, aún algo húmedo. Qué gusto verte de nuevo, Izu, dijo mientras se sentaba en la silla más cercana a él, con una taza de té en la mano gracias a Akeno. Izuku intentó luchar contra el rubor, una batalla perdida. ¿Le acababa de poner un apodo? Disculpas por la espera. No pude ducharme anoche con todo lo que pasó, así que decidí refrescarme, dijo mientras tomaba un sorbo de su taza. Ahora, comenzó, captando su atención. Creo que es hora de decirte la verdad, ¿no? Izuku asintió mientras Akeno se sentaba junto a Rías. Todo el grupo estaba sentado en el centro de la sala. ¿Recuerdas esta mañana? ¿Cuándo te dije que era un demonio? Sí, sí. Empezaba a temer lo que ella insinuaba. No soy la única. Lo mismo les pasa a todos en esta sala. Incluyéndote a ti. En cuanto terminó de hablar, chasqueó los dedos y un par de alas se extendieron desde su espalda. A diferencia de las alas que había visto en Yuma y Donaseek, estas parecían alas de murciélago, y con su color negro azabache, parecían completamente demoníacas. No estaba sola, pues a Yumi, Koneko y Akeno les crecieron alas, emergiendo de sus espaldas como si la ropa no les impidiera hacerlo. Izuku sintió un extraño cosquilleo en la espalda, antes de que un extraño pulso lo recorriera. Al girar la cabeza, descubrió unas alas que le sobresalían de la espalda, idénticas a las suyas. Espera, ¿qué? Jadeó, con aspecto completamente perturbado por lo que acababa de suceder. ¿Son reales? Preguntó mientras empezaba a tocar uno, con la sensación de estar tocándose el brazo. ¿Estoy soñando? No lo eres, respondió Akeno, bebiendo su taza de té como si fuera algo normal. Aunque para ella quizá solo lo fuera. Son de verdad. A ti también te quedan bien. Si me lo permiten, interrumpió Rías, colocando su taza sobre la mesa frente a ellos. El mundo tal como lo conocen tiene mucho más que héroes y villanos. Como pueden ver, el mundo sobrenatural es muy real. No solo existen los demonios, sino mucho más. Ángeles, monstruos, ángeles caídos y tantos otros seres que antes creían simples cuentos de hadas son reales. Cruzó los brazos sobre el pecho, con la expresión severa de una maestra. Hay quienes son benévolos, y otros tantos que no lo son. Rías lo miró fijamente, y él se sintió perdido. ¿Todo eso era real? ¿Ángeles? ¿Demonios? ¿Monstruos? Parece que te cuesta creerlo. Lo entiendo. Debe ser extraño para ti descubrirlo. Pero déjame preguntarte, ¿recuerdas al hombre de anoche? ¿El de las alas negras? Por mucho que deseara olvidarlo, no pudo. Ese hombre había estado rondando por su mente casi todo el día. Ese hombre, creo que se hacía llamar Donaseek, es un ángel caído. Uno que una vez sirvió al cielo, pero cayó en desgracia. Él y los de su especie son nuestros enemigos jurados. Se tomó un momento para tomar otro sorbo de té, dejando que la información le calara hondo. Hemos estado en guerra con los ángeles caídos desde que tengo memoria. Luchando entre nosotros por el control total de nuestro reino, lo que los humanos conocen como el infierno. Existe el infierno. Existe el cielo. Entre los dos, controlamos una parte de lo que llamamos el inframundo. Para superarnos, los demonios hemos estado fortaleciéndonos forjando pactos con humanos y exigiéndoles dinero, mientras que los ángeles caídos intentan manipular a la humanidad de cualquier manera para destruirnos. Y no son solo ellos. Había más. Esto ya era demasiado. Los ángeles del cielo nos persiguen a ambos, siguiendo la voluntad de Dios. Hemos estado atrapados en este conflicto desde tiempos inmemoriales. Así que eso era todo. Dios era real. Ángeles, demonios, todo era real. Y ahora, él era uno de ellos. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Qué significaría eso para su madre? ¿Su entrenamiento? ¿Su sueño? Si no se hubiera sentado ya, se habría desplomado en la silla. Agradeció no haber dejado caer el té por la impresión. Entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Preguntó, recibiendo varias miradas interrogativas.
O sea, ¿por qué formo parte de esto ahora? El rostro de Rías se ensombreció, ahora más taciturno que antes. ¿Recuerdas lo que pasó la semana pasada? ¿La mujer que te atacó? Así que eso era real. Yuma lo había atacado. ¿Y entonces cómo? Esa mujer, esa Amano Yuma, es en realidad un ángel caído llamado Reinaré. Su rostro empezó a palidecer. Estaba volviendo a él. La fecha. La lanza. El dolor. Podía sentir que sus manos empezaban a temblar. Rías lo notó y se aseguró de tomarle las manos con suavidad para intentar consolarlo. Por lo que he descubierto, de alguna manera borró todo registro de su existencia, posiblemente mediante magia. No sé por qué ni cómo, pero ha habido varios informes de actividad de ángeles caídos aquí. ¿Pero por qué? Preguntó, todavía temblando. Supongo que notaron lo mismo que yo cuando te vi por primera vez. Hay algo dentro de ti. Algo que los asustó. No puedo creer que no lo hubiera notado antes, dijo entrecerrando los ojos. Si hubiera sabido, aunque fuera por un instante, que alguien te perseguía, Izuku, la habría detenido antes de que siquiera pensara en hacerte daño. Aunque su presencia lo ayudó un poco, aún temblaba. Todo aquello había sido real. Él había muerto. Estaba seguro de ello. Los demás le dirigían miradas de simpatía, y tanto Yumi como Akeno habían dejado de sonreír por completo. Su presencia lo tranquilizó un poco, pero aún necesitaba saber más. ¿Qué era? ¿Qué buscaban? Aman, Reinaré dijo que él. Me dio algo. Probablemente lo reconoció igual que yo. Tienes algo especial dentro de ti, Izu. Se llama Sacred Gear. ¿Equipo sagrado? Los engranajes sagrados son objetos que se otorgan a los humanos y les otorgan habilidades increíbles, similares a las peculiaridades, pero mucho más poderosas. Estos objetos se han usado a lo largo de la historia, y los nombres de sus usuarios son leyenda. El rey Arturo Pendragón, Juana de Arco, Beowulf, Heracles, Sinbad, Oda Nobunaga, Guan Yu y muchos más. Izuku se quedó atónito ante la información. Toda esa gente, mucho antes de la aparición de los dones, tenía algo así tras ellos. Ya ni siquiera notó la mano de Rías aferrándose a la suya. Rías sonrió, agradecida de que la mente de Izuku pareciera alejarse de su cita. Los Sacred Gears aparecen incluso hoy en día, dijo Yumi, interviniendo en la conversación. Incluso con sus peculiaridades, los Sacred Gears son herramientas poderosas. Pero solo los humanos pueden poseerlos. No todos son capaces de convertir a alguien en leyenda, comentó Akeno. Pero hay algunos que tienen el poder de hacer temblar el mismísimo cielo. Koneko devoró otro dulce. Por eso, cada facción ha recurrido a la humanidad en múltiples ocasiones. Reclutan humanos con un Sacred Gear para ayudar a su bando, concluyó Rías. Izuku estaba asombrado por todo lo que estaba aprendiendo. ¿Estas cosas podían ser tan poderosas? Y precisamente él tenía una. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? ¿Habría marcado una diferencia en su vida? ¿Acaso necesitaba el uno para todos? Se le encogió el estómago al pensarlo. Olmid ya había decidido traspasárselo. ¿Lo volvería a considerar? ¿Qué diría siquiera? Mientras pensaba en todo aquello, sintió que su mente volvía a su cita con Reinaré, y al agujero que ella le había dejado en el pecho. ¿Es por eso también me querías? Preguntó con inquietud. No te voy a mentir, Izu, le dijo. En cuanto te vi, sentí tu Sacred Gear. Quise hablar contigo, preguntarte si querías unirte a mi nobleza, pero era demasiado pronto. No sabía nada de ti, y antes de darme cuenta, ya te habían atacado los ángeles caídos. Una parte de él no quería creerle, a pesar de todo lo que acababa de descubrir. Sonaba demasiado conveniente. Sin embargo, la miró directamente a los ojos, viendo tristeza en ellos. Estaba seguro de que le estaba diciendo la verdad. Aún así, había otra pregunta. Pero me salvaste, ¿verdad? Preguntó, un poco confundido. ¿Cómo supiste que me habían atacado? Soltó su mano, esbozando una leve sonrisa. Izuku notó que extrañaba la sensación una vez que ella la soltó. Se acercó a un escritorio cercano, sosteniendo unos papeles que le resultaron extrañamente familiares. ¿Reconoces esto? Ese es el volante que me dio esa chica. Dijo después de mirarlo fijamente un segundo. Así es, dijo Rías mientras volvía a sentarse a su lado. Como te dije, los demonios hacemos pactos con los humanos para obtener poder, y una de las maneras de hacerlo es a través de estos voladores.
Los humanos piden un deseo y un demonio es invocado. Al cumplirlo, obtienen poder, y los humanos que los invocaron también obtienen algo, explicó. No estoy segura de si fue suerte o el destino, pero tú, con quien quería hablar, terminaste invocándome en tu momento de necesidad. Así fue. De alguna manera la había invocado tras ser atacado. ¿Pidió un deseo? No lo recordaba. De todas formas, seguía vivo gracias a ella, y ahora era un demonio. Un diablo. Su diablo. Su sirviente. ¿Y eso es todo? Preguntó, con tono resignado y derrotado. ¿Ahora soy un demonio? ¿Tu sirviente? Tu esclavo no lo dijo. Sí, ahora eres un demonio, dijo, como si hubiera adivinado lo que pensaba. También eres mi sirviente, pero no mi esclavo. Juro por mi familia que nunca te obligaré a hacer nada que no quieras, dijo, sorprendiendo a Izuku. Mi familia, la casa Gremori, tiene una larga tradición con quienes adoptamos en nuestros títulos nobiliarios. Los tratamos, a todos, como si fueran parte de nuestra familia. ¿De verdad lo dices en serio? Lo juro. Se sintió mejor, no mucho, pero sí mejor. Aún así, tenía preguntas. Entonces, ¿cómo, ya sabes, me trajiste de vuelta? Rías volvió a sonreír, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacando una pieza de ajedrez. Parecía un alfil. Con estas. Se llaman piezas del mal. Piezas malvadas. Gritó. ¿No dijo que no todos los demonios eran malvados? Su creador tenía un don para lo dramático, dijo con una leve sonrisa. Gracias a esto, un demonio de alto rango, como yo, puede reclutar a otros para su nobleza, ya sea otorgándole una a quien prometa o reviviendo a alguien. Así es como podemos ascender en la jerarquía. Cuanto más interesante y poderoso sea el título, más puede ascender el estatus de un demonio. Sin embargo, debemos ser rápidos si queremos revivir a alguien que ha muerto. En el mejor de los casos, tendríamos 5 minutos. Si nos quedamos más tiempo, estarían demasiado lejos para nosotros. Estaba bastante seguro de haberlo entendido, aunque sabía que pronto tendría que preguntar más sobre esas piezas malinas. El nombre seguía desconcertándolo. Luego estaba lo de la resurrección. Eso prácticamente confirmaba que había muerto. Un pensamiento desagradable. Entonces, ¿qué hizo ese, Donar? ¿Tocan? ¿Dumbo? Donasek. Él. Me llamó callejero. ¿Qué significa eso? Es exactamente lo que parece, dijo. Un extraviado es un demonio sin amo, ya sea porque su amo murió por causas desconocidas o porque logró matarlo para intentar alcanzar la libertad. Habló con un tono más melancólico, como si lo hubiera visto antes. Pero Izuku lo entendía. Anhelar la libertad tras haber sido engañado sin saberlo, probablemente incluso en contra de su voluntad. Sentía algo en común con ellos. Al parecer, había sido un demonio durante una semana entera sin saberlo. Una semana. Una semana entera y ni siquiera se había enterado. Rías dijo, sintiendo miedo de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Preguntó ella, perpleja. ¿Por qué esperaste una semana? ¿Por qué tardaste tanto en avisarme? No pretendía que se notara, pero su voz se volvió acusatoria, su frustración por no saber durante tanto tiempo se hizo evidente. Fue suficiente para que Rías se estremeciera. Es porque quería saber más de ti primero, admitió. No debí. Me di cuenta anoche. Fui egoísta, y casi pagaste el precio. Izuku se sorprendió, sus ojos se encontraron con los de ella una vez más, viendo su propia frustración, dirigida mucho más hacia adentro que hacia él. Ojalá hubiera podido acercarme a ti para hablar, pero te lo arrebataron, nos lo arrebataron. Y además comenzó, con lágrimas en los ojos, para sorpresa de su nobleza, quería que siguieras sintiéndote normal. Aunque fuera por un rato. Darte más tiempo para ser tú misma. Solo por un rato, antes de tener que destrozarte el mundo. Quería hablar contigo anoche, para finalmente decírtelo, pero te atacaron de nuevo. Te involucraste en todo esto otra vez, y fue culpa mía. De pie, Rías sorprendió a la sala al hacer una reverencia a Izuku, con los ojos ocultos, pero con varias lágrimas cayendo de su rostro. No debí haberte ocultado esto. Debí haberte avisado. Lo siento, Izuku, dijo, levantando la cara para mirarlo directamente a los ojos. Sus propios ojos se habían enrojecido, e Izuku pudo ver la verdad en ellos. Lo decía en serio. Cada palabra. No te habrías lastimado si te lo hubiera contado todo desde el principio. Es culpa mía.
Izuku la observó mientras bajaba la cabeza de nuevo. En toda su vida, aparte de sus padres y Olmig, solo otra persona se había disculpado con él. Nadie más. Sin importar lo que hubieran hecho, tenían razón en lo que a ellos respectaba. Estaban por encima de él, eran mejores que él, así que nunca pensaron que tendrían que disculparse con Deku, que no tenía don. Y ahora, allí estaba ella. Esta joven, que se había considerado su maestra, inclinándose ante él y disculpándose. Sabía que había hecho algo mal. Sin darse cuenta, se levantó de la silla y se arrodilló junto a ella. Aunque ella mantenía la cabeza gacha, él la encaró. Te perdono. Ella lo miró conmocionada. Sus lágrimas disminuyeron, pero aún estaban allí. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, una que compartían las demás chicas en la sala, pero Izuku solo podía ver la suya en ese momento. Izuku, dijo, secándose las lágrimas. Gracias. Haré lo que pueda para estar a la altura de tu perdón. Los dos volvieron a sentarse, con el ánimo ligeramente más relajado. Todavía hay algunas cosas que hablar. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo, aunque sentía que el corazón le latía con fuerza. Había sido un día intenso, y aún no había terminado. De acuerdo, pero avísame si es demasiado. Ahora, una pregunta. ¿Has oído hablar de los ataques y asesinatos aquí en Mustafau, verdad? Asintió, con un mal presentimiento. Últimamente han publicado más información. Han encontrado pruebas de que estos crímenes podrían estar siendo cometidos por algún tipo de humano deforme, posiblemente uno con una mutación que ha eliminado a los de su especie por completo. Izuku se estremeció ante la idea. Aquellos con mutaciones ya sufrían suficientes prejuicios. Que se les culpara de asesinato solo empeoraría las cosas. Se equivocan. Muchos de ellos han sido cometidos por extraviados. Sin un amo que los controle, pueden entregarse a su naturaleza más oscura, atacando y matando a cualquiera que se acerque a ellos sin remordimientos, dijo con una expresión de asco en el rostro. Pensar en eso le dio ganas de vomitar a Izuku. Pero eso no es todo, explicó, para su horror. ¿Había más? No han declarado nada públicamente, pero los ataques de los extraviados solo representan algunos de los ataques recientes. El resto son obra de otros, generalmente ángeles caídos, un sacerdote extraviado o los llamados cazadores de demonios. Atacan y matan a cualquiera que haya entrado en contacto con demonios, creyendo firmemente que están contaminados y corruptos. Ahora simplemente se sentía asqueado. ¿De verdad matarían a gente por algo así? Sin embargo, es peligroso enfrentarlos. Sus poderes se sustentan en la luz de Dios, que es veneno para nosotros. Pero no permitiré que sigan imponiéndose, dijo, con una expresión de determinación en su rostro. He puesto esta ciudad bajo mi protección y me he propuesto detener estas matanzas sin sentido como pueda. Entonces, ¿son como los héroes subterráneos de Mustafau? Preguntó Izuku con cierta emoción. Es una forma interesante de pensarlo, pero supongo que no está mal, dijo Yumi con una pequeña sonrisa. ¿Sientes amor por los héroes, mi gorilla? Preguntó Akeno con un dejo de burla en su voz. Deberías ver su habitación, dijo Rías, dejando a Izuku boquiabierto de horror. ¿De verdad iba a contárselo? Casi todo es mercancía de Olmig. Koneko lo miró fijamente un instante, antes de hablar por segunda vez desde su llegada. Nerd. Luego volvió a sus dulces. Vaya, dijo Akeno, sonriendo aún más. ¿Ya has estado en su habitación, Prez? ¡Qué escándalo! Por favor, dejemos de hablar de esto. Preguntó Izuku, con el rostro sonrojado enterrado entre las manos. Lo siento, Izuku, rió Rías. Esperaba relajar un poco el ambiente. Es mucho lo que tienes que asimilar después de todo. Entonces, su sonrisa desapareció. Aún hay más que contar, pero creo que lo dejamos por ahora. ¿Tienes algo que decir, Izuku? La mirada de Izuku volvió al suelo. No tenía ni idea de qué decir. ¿Qué podía decir después de todo lo que había aprendido en tan solo unos minutos? Demonios, Sacred Gears, todo. Era demasiado. Creo, empezó, respirando hondo para calmarse. Creo que necesito un poco de aire. Entiendo, dijo Rías asintiendo. Adelante. Tómate el tiempo que necesites. Gracias, dijo antes de caminar hacia la puerta, con la esperanza de tener algo de tiempo para realmente procesar todo. Solo para que sus alas quedaran atrapadas en la puerta. Ah, cierto. Lo siento, dijo Rías, con el rostro ligeramente sonrojado.
Con un chasquido de dedos, sus alas desaparecieron en su espalda. Desafortunadamente para él, ya había comenzado a abrirse paso, y el impulso que había adquirido lo hizo estrellarse contra el suelo. Soltó un gruñido de fastidio antes de levantarse y salir, abandonando la sala del club en silencio. Se quedó así varios segundos antes de que alguien lo rompiera. Se lo tomó mejor de lo que esperaba, dijo Yumi, cuya sonrisa se desvaneció en cuanto él se fue. Parecía molesto, dijo con eco, dejando su bolsa de dulces a un lado. Solo espero que esté bien, dijo Rías con aire de culpa. Ojalá hubiera podido hablar con él antes. Podríamos haberle ayudado a sobrellevar esto con más calma. Akeno permaneció en silencio mientras miraba la puerta, terminando su té antes de hablar. Izuku agradecía en cierto modo que la luz del día no pareciera molestarle tanto como antes. De lo contrario, estaba seguro de que su dolor de cabeza actual sería peor. Sus pensamientos no dejaban de dar vueltas a todo lo que había descubierto. Un diablo. Ahora era un diablo. Y tenía un poder que todos querían para sí mismos. ¿Qué haría ahora? ¿Qué podría hacer ahora? ¿Qué pasaría con su vida? ¿Con su madre? ¿Con su humanidad? ¿Tendría que dejar atrás su sueño? ¿Qué pasaría con All Mighty One for All? No sé qué pensar, gimió sentado en un banco justo afuera del club. La luz del atardecer proyectaba sombras por todas partes. ¿Era un presagio? Todo esto es demasiado. ¿Qué hago? ¿De verdad puedo dejarlo todo atrás? ¿Y qué hay de este mecanismo sagrado? ¿Qué es? ¿De verdad es lo suficientemente fuerte como para matar a alguien por él? ¿Podría ser tan poderoso como el uno para todos? ¿Hay otros héroes con mecanismos sagrados? He oído rumores de que algunas personas desarrollan peculiaridades secundarias y siempre me he sentido incómodo, pero ¿podrían ser mecanismos sagrados? ¿Y el mío? ¿Podría siquiera dominarlo? ¿Qué voy a hacer? ¿Estás bien? Ay. Jadeó, girando la cabeza para ver quién había hablado. Akeno estaba allí, de pie junto a él, con la misma sonrisa de antes. Amable, pero con una pizca de diversión. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Llegué justo cuando empezaste a murmurar sin respirar. Es una habilidad impresionante, dijo con una risita. Lo siento. Tranquilo. Todos tenemos nuestras manías, mi gorilla. Seguro que las descubrirás cuanto más nos conozcas, dijo mientras se sentaba a su lado. Su rostro se había vuelto rojo de nuevo. Alguien tan guapa como Ría sentada a su lado le hacía latir el corazón desbocado. Son muchas, ¿verdad? Izuku se estremeció, comprendiendo de inmediato a qué se refería. Ese sí. ¿De verdad que sí? Dijo con tristeza, antes de retractarse casi al instante. No me malinterpretes. Es decir, le estoy agradecido a Rías por salvarme la vida, 2 veces, pero, nunca tuve la intención de convertirme en un demonio. Nunca quise serlo, no lo dijo, pero el mensaje era claro. Lo entiendo. Vivir como humano o demonio parece una decisión fácil. ¿Y para otros? Podría ser un caso muy diferente. Por ejemplo, yo, dijo, para su sorpresa. En cuanto Rías me ofreció la oportunidad, la aproveché casi de inmediato. Espera, ¿en serio? ¿De verdad? Dijo ella. Juró haber visto su sonrisa desaparecer por un instante, reemplazada por una mirada más melancólica antes de reaparecer. Tardó menos de un segundo. ¿Crees que tienes que rendirte ahora, verdad? Izuku se estremeció. ¿Era tan fácil de leer? Ahora que eres un demonio, ¿crees que tendrás que dejar de lado tu humanidad? Se removió inquieto. Ella lo vio con facilidad, pero era la verdad. El solo hecho de pensar en algo que él hubiera pensado antes de que ella llegara le dolía el corazón. Supongo que algunos pensarían eso. Probablemente ellos también lo creerían, con toda su alma, dijo, antes de que su sonrisa se ensanchara. Yo no. Ni por un segundo. Si me preguntas, la humanidad es más compleja que eso. Se aspira a un ideal. Después de todo, hay humanos mucho peores que cualquier diablo. Personas tan viles y malvadas que ni siquiera el peor de los diablos querría tener nada que ver con ellas. Izuku escuchó atentamente, pero no pudo evitar notar que parecía hablar por experiencia propia. ¿Qué habría pasado? Ahora eres un demonio, mi gorilla, pero sigues siendo tú. Tienes algunas características adicionales, pero tu interior no ha cambiado. Izuku la miró asombrado, boquiabierto. ¿De verdad era tan simple? ¿Lo había estado pensando demasiado? Entonces, ¿sigo siendo yo? ¿Solo que con alas?
Por supuesto, le dijo, con una sonrisa amable que decía todo lo que necesitaba oír. Llevo unos años siendo un diablo, y por lo que he visto, los diablos no son tan diferentes de los humanos. Sentimos las mismas emociones, reímos, amamos, envejecemos. Es una de las razones por las que nos resulta fácil hacer pactos. Se sentía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. ¿De verdad no tenía que cambiar? ¿Aún podía ver a su madre? ¿Todavía podía, todavía? ¿Y Méjima? La preocupación había vuelto a apoderarse de mí. ¿Crees que, incluso siendo un demonio ahora, podría seguir siendo un héroe? Esperaba con todas sus fuerzas que no se negara. Que Olmig no hubiera estado perdiendo el tiempo entrenando a alguien que no merecía. Que todos sus miedos y ansiedades fueran erróneos. Pero ese miedo todavía estaba allí. Akeno seguía sonriéndole, y la sonrisa se reflejaba en sus ojos. Habló con sinceridad. Claro que puedes. Demonio o no, aún puedes ser un héroe. El poco peso que le quedaba ya había desaparecido, y el alivio lo inundó al sentir que se le humedecían los ojos. No tenía por qué dejar nada atrás. Olmig no perdía el tiempo. Se apretó el pecho, con el corazón latiendo tan rápido como cuando Olmig le dijo esas palabras, que parecían haber sido hace una eternidad. Joven, puedes convertirte en un héroe. No pudo contener las lágrimas mientras caían, escapándose de sus ojos como un grifo. Akeno ya le había puesto una mano reconfortante en el hombro, haciéndole saber que podía desahogarse. No supo cuánto tiempo estuvo allí llorando, pero cuando finalmente se detuvo, ella seguía allí, con la mano aún sobre su hombro. Gracias, Himejima. No fue ningún problema, mi gorilla. De todos modos, estoy seguro de que te veré asistiendo a la UA el año que viene. Izuku podría haberse arrepentido. Había olvidado que Akeno también llevaba un uniforme de la UA, al igual que Rías. Entonces, ¿qué curso estás en Himejima? Estudios Generales 1D, respondió con una sonrisa pícara. Él no tenía ni idea de por qué. Será divertido ser estudiante de último año de alguien del curso de héroes, dijo con alegría. No pudo evitar reírse entre dientes. Su alegría lo contagiaba. Sintió que estaba listo para hablar con Rías de nuevo. Aunque otro pensamiento le rondaba la mente en ese momento. Oye, Himejima, preguntó, captando su atención. No, no es que no te lo agradezca, pero ¿por qué viniste? Pensó que Rías habría sido quien lo hizo. Vi cómo te sentías, dijo ella al incorporarse. Sabía que quería, pero creo que todavía se siente mal por haberte ocultado algo durante un tiempo, así que le pregunté si podía hablar contigo, sonrió al decirlo, algo que él notó que había estado haciendo casi sin parar desde que la vio por primera vez. Él le devolvió la sonrisa, sintiéndose mejor por todo. Al regresar a la sala principal, vieron a Rías aún en su silla, con su taza de té en la mano. Yumi y Koneko estaban a su lado, probablemente hablando con ella antes de llegar. Al verlas, dejó su taza vacía con preocupación en la mirada. Entonces empezó vacilante. Una parte de ella esperaba que se hubiera ido, y no lo culparía. ¿Estás bien, Izuku? Lo pensó. Aún tenía algunas dudas. Aún había mucho que no sabía. Pero todos habían sido amables con él, comprensivos. Incluso le habían dado tiempo para pensar. Él tenía su respuesta. Sí. Creo que sí, dijo, un poco tembloroso. Todavía no estoy seguro de todo esto, señaló los glifos que los rodeaban. Pero creo que estaré bien. Rías sonrió, con un claro alivio en el rostro. Izuku le devolvió la sonrisa, y antes de darse cuenta, ya estaba envuelto en ella, con su rostro apoyado en su generoso pecho. Haré todo lo que pueda, dijo. Izuku se preguntó a qué se refería, incluso mientras su rostro se ponía rojo como un tomate, atrapado entre dos objetos que muchos chicos, y no pocas chicas, de su edad soñaban con ser. Cumpliré tu deseo, dijo ella al soltarlo. Aunque su rostro aún ardía, la miró inquisitivamente. Tu deseo de cuando me invocaste. Todavía quieres convertirte en un héroe, ¿verdad? Sin confiar en su boca, simplemente asintió. Entonces, como rey de esta nobleza, es mi deber ayudarte en todo lo que pueda, dijo con determinación en la voz. Los dos se sonrieron, pero Izuku sabía que aún debía hacer algo. Ya estaba entrenando para convertirse en héroe, y no estaba seguro de si ella ya lo sabía. Pero si realmente iba a hacerlo, sabía que algo tenía que pasar primero. Necesitaban hablar con Olmigt. La próxima vez. Izuku. No creo que sea fácil.
Es decir, ¿cómo va a reaccionar ante todo esto? Rías. ¿De quién estás hablando? Izuku. Oh. Solo, alguien con quien creo que deberías hablar. Rías. Creo que irá bien, pero de todas formas, tenemos trabajo que hacer. Izuku. ¿Trabajar? Rías. Después de todo, todavía eres nuevo en esto. Aún queda un largo camino por recorrer antes de los exámenes de ingreso a la UA. Izuku. Oh, bueno, eso es algo de lo que tenemos que hablar. Rías. ¿Lo es? Próximamente. Reuniones y misiones. Rías. Espera, ¿eso es sí? Izuku. Ve más allá. Ambos. Plus Ultra. Por primera vez en mucho tiempo, Izuku deseó que el día escolar durara un poco más. Le ayudó que la gente hablara menos de que habían visto a Rías y a Yumi con él. Algunos incluso pensaron que era una especie de alucinación. Al menos lo agradecía. Ya tenía bastante en qué pensar. ¿Cómo reaccionaría All Might? ¿Acaso sabía siquiera de este extraño mundo nuevo del que formaba parte? ¿Gritaría antes de atacarlo como si fuera un villano? Toda esta experiencia lo estaba poniendo más ansioso que nunca. Incluso después de conseguir que Rías aceptara reunirse con él en la playa Tacoba, seguía preocupado. Aunque estaba seguro de que Rías podría explicarle todo mejor, no tenía ni idea de qué haría All Might. Ni siquiera sabía que All Might lo estaba entrenando. Respirando hondo para intentar calmar su corazón palpitante, Izuku esperó nervioso la campana final. Al sonar, también lo hizo su miedo. Esforzándose al máximo por mantener la calma, recogió su mochila antes de irse, encontrándose con Yumi. Yumi ignoró los frenéticos susurros que comenzaron al acercarse. Parecía que muchos estudiantes estaban recibiendo una especie de llamada de atención. Me alegra verte de nuevo, mi gorilla. Rías quería decirte que llegará pronto, le dijo, con su habitual sonrisa. Sin embargo, después de hoy, sería buena idea pedirle su número. Sería más fácil que tener a alguien que se pasara los mensajes. Dicho esto, se alejó, sin darse cuenta o sin importarle cómo su sugerencia había hecho que su rostro se iluminara de nuevo. Él. Pedirle el número a una chica. Todavía se estaba acostumbrando a hablarle. Ocultando su cara roja, se dirigió rápidamente a su casillero, con la esperanza de evitar a alguien más por el camino. Oye. Deku. Maldita sea su suerte. Era alguien de su clase. Nunca recordaba su nombre, pero sin duda recordaba su don. Podía convertir sus brazos en piedra. Y a juzgar por cómo lo hacía, no parecía contento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo demonios un perdedor como tú logró de repente atraer la atención de la princesa y de esa bomba pelirroja? Respóndeme. Con la esperanza de evitar por completo al chico inherente, intentó moverse más rápido con la esperanza de que no lo atraparan. Desafortunadamente, no fue lo suficientemente rápido. Le agarraron el hombro antes de que se diera la vuelta y se estrellara contra la pared. No puedes ignorarme, Deku. Ahora respóndeme. ¿Cómo? ¿Les pagaste o algo así? Un perdedor como tú no debería llamar su atención. Espera. Esperen. Yo. Ya habían empezado a llamar la atención, mucho más de lo que le resultaba cómodo. Acaban de acercarse y empezaron a hablarme. Tartamudeó, avergonzado. Se había enfrentado a ese villano de lodo para salvar a Okamoto sin pestañear, había empezado a entrenar desde entonces e incluso se había convertido en un demonio. ¿Y por qué? ¿Por qué se encogía de miedo ante este otro chico? Quizás Rías y Olmig se equivocaron. Quizás no valía nada después de todo. No es suficiente. Gritó mientras alzaba el otro puño hacia atrás, habiéndolo convertido también en piedra. Izuku cerró los ojos mientras se preparaba para el ataque que se avecinaba. Pasaron los segundos. Nada ocurría. Decidió arriesgarse a abrir los ojos de nuevo y se sorprendió por lo que vio. El puño de piedra del otro muchacho todavía estaba hacia atrás, listo para golpearlo, pero alguien lo había detenido en seco, deteniéndolo antes de que pudiera encontrar su objetivo. Era Yumi. Y por primera vez que alguien la veía, no sonreía. ¿Qué pasa? Preguntó secamente, con un tono que nadie le había oído antes. El otro chico quedó desconcertado por esto, su Kirk había retrocedido a su cuerpo mientras soltaba a Izuku, mirándola con total sorpresa. Yo solo estaba, intentó responder el acosador. No veo por qué es asunto de nadie si decido hablar con alguien, le dijo, entrecerrando los ojos antes de soltarlo.
Luego se giró hacia el atónito Izuku. ¿Estás bien, mi gorilla? ¿Eh? Preguntó inteligentemente. Su sonrisa regresó. Tienes una cita hoy. No deberías llegar tarde, le dijo mientras se alejaba, sin mirar al abusador al pasar junto a él. Ver a dos chicas hablando con él el otro día fue definitivamente sorprendente, pero ver a Kiba-Yumi salir a defenderlo, algo que nadie había hecho antes, ni siquiera los profesores, dejó a todos atónitos. No tardó mucho en que el mensaje se hiciera evidente en toda la escuela. La princesa de Aldera había puesto a Midoriya Izuku bajo su protección. Las razones variaban según a quién le preguntaras. O bien la ayudaba con sus estudios, ya que, a pesar de todo, Izuku solía estar entre las 15 mejores notas de su año, o bien se había enamorado de él. Esta tendía a ser descartada por aquellos que la querían para sí mismos. Aprovechando la confusión, Izuku se escabulló, agradecido por la ayuda de Yumi. Recordó algo que Rias había dicho la noche anterior. Habían hablado hasta después de la puesta del sol, discutiendo muchísimas cosas, pero una destacó en ese preciso instante. ¿Recuerdas que te dije que la casa Gremori trata a nuestros nobles como familia? Espero que todos lleguemos a serlo. Y que la familia, en las buenas y en las malas, se cuide mutuamente. Su mente seguía dando vueltas mientras se dirigía a la playa de Takoba, incluso cuando Rías lo alcanzó a mitad de camino. Ella pareció darse cuenta, pues decidió hacerle preguntas para distraerlo. Finalmente, empezó a preguntarle sobre su rutina de entrenamiento. ¿Toda la playa? Impresionante, Izu, nunca lo hubiera imaginado, dijo, sonrojándose aún más. Aún no se había acostumbrado a los halagos, sobre todo de alguien tan guapa como ella. Le sorprendía que no lo supiera todo, aunque también había admitido la noche anterior que no se había informado a fondo sobre él. Quería saber lo básico sobre él y luego conocerlo mejor después de incorporarlo a su círculo. Bueno, supongo, balbuceó, esforzándose al máximo por mantener la compostura. Mi maestro lo planeó todo, con la esperanza de trabajar músculos específicos de mi cuerpo para sacar el máximo provecho de mi entrenamiento y evitar cualquier obstáculo, dijo, recordando los últimos meses de entrenamiento. Definitivamente había sido un infierno a veces, pero esperaba que al final valiera la pena. Creo que ha funcionado bastante bien hasta ahora, aunque, creo que convertirme en diablo podría haber arruinado nuestro horario. Últimamente se está volviendo mucho más fácil. Tiene sentido, respondió ella. Los demonios son más fuertes por naturaleza que cualquier humano promedio, aunque ambos podemos lograr resultados asombrosos con esfuerzo. Igual que tú, dijo con una sonrisa, lo que hizo que su rostro se sonrojara de nuevo. Aunque sus palabras lo hicieron sentir más seguro, aunque solo fuera un poco. Tal vez, solo tal vez, este día no saldría mal. Sin embargo, en cuanto Izuku vio a Olmigt esperándolo en la playa, sintió que su ansiedad volvía a aumentar. Estaba aterrorizado. Esta misma situación lo había mantenido despierto casi toda la noche. ¿Aceptaría su héroe lo sucedido o los atacaría como si fueran villanos? Al ver que Ria se adelantaba, se armó de valor para alcanzarla. Tenía que hacerlo. El profesional disfrazado comenzó a saludar a su protegido antes de notar a la joven que lo acompañaba. Buenos días, joven Midoriya. ¿Y quién es? Su rostro esquelético ocultaba lo que estuviera pensando. Buenos días, señor, dijo Rías, haciendo una pequeña reverencia a modo de saludo. Es un honor conocerlo. Me llamo Rías Gremori. ¿Puedo preguntarle por el suyo? Ninguno de los dos adolescentes lo notó, pero los ojos de Olmig se entrecerraron levemente. Su nombre le sonaba de alguna manera. Yagito Shinori, respondió con la mayor cortesía posible antes de encarar a Izuku. ¿Y qué hace contigo, joven Midoriya? Preguntó con una sonrisa ligeramente burlancia. ¿Vas a buscarte otra novia? Estás lleno de sorpresas, ¿verdad? Ria se esforzó al máximo por contener la risa mientras Izuku empezaba a tartamudear negaciones. Ya le gustaba a ese hombre. A pesar de eso, tenían asuntos que tratar. Hay algunas cosas que debemos discutir, señor Yagi. Había pasado de un tono jovial a uno serio en un instante, a una velocidad que dejaría en ridículo a algunos héroes profesionales. Fue un testimonio de la propia experiencia de Olmig que pudo hacerlo con la misma rapidez, su rostro adoptando la expresión más seria que Izuku jamás había visto en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué sería eso? Mientras hablaba, su mente había estado divagando, intentando encontrar una información oculta en su interior. Gremori. Ese nombre me suena, pero ¿de dónde?
Puede que suene un poco extraño, pero necesito que me respondas con sinceridad. ¿Qué sabes de los demonios? Por puro instinto, el cuerpo de Toshinori comenzó a cambiar, su rostro pasó de la sorpresa a la ira justificada en un instante. Emanaba vapor de todo su ser mientras sus músculos empezaban a abultarse, tomando a Rías por completo por sorpresa y provocando que la ansiedad de Izuku alcanzara nuevas cotas. Su propio cabello incluso cambió de forma, aplanándose alrededor de su cabeza, salvo por dos largos flequillos, que formaron su icónico peinado en forma de V. Fue casi instantáneo, dejando la corpulenta figura de Olmig, el mundialmente famoso símbolo de la paz y el héroe número uno de Japón, ante los ojos de Rías. Jovencita. No sé por qué ni cómo has involucrado al joven Midoriya en los asuntos de tu especie, pero lo detendré ahora mismo. Izuku se estremeció al oír la voz de su héroe. El hombre gigantesco se alzaba sobre ellos dos y gritaba intimidante con toda su fuerza. El hecho de que no sonriera, algo que Izuku notó y temió, lo empeoró todo. Quiero que me digas por qué lo has involucrado en tus asuntos ahora mismo. Pero te advierto que, si no me gusta lo que oigo, te arrastraré yo mismo al inframundo para obtener respuestas de tu clan. Había logrado comprenderlo todo rápidamente en cuanto ella mencionó a los demonios. Debería haberlo adivinado desde el principio. Explicaba a la perfección el repentino cambio de poder del joven Midoriya, su aversión a la luz del sol, todo. Tal vez había enviado a esa chica Yuma para tener la oportunidad de transformarlo en uno de los suyos. Ya no importaba. No permitiría que continuara. La fuerza que Olmig emanaba en ese preciso instante hizo que Izuku quisiera desmayarse. Nunca había visto a su héroe así. Esto es todo, pensó. Por eso todos los villanos le temen. Sentía que una sola palabra mal pronunciada sería su fin. Ria se quedó allí, boquiabierta. Parecía estar procesando lo que acababa de ver, sin percatarse del terror que Izuku sentía ante el hombre que tenían delante. Pasaron varios instantes mientras ella lo miraba fijamente, boquiabierta. Olmig, ligeramente molesto, volvió a hablar, con una voz tan intimidante que haría que cualquier hombre se rindiera en un instante. Bien. Ella siguió mirándome fijamente mientras su boca finalmente comenzaba a moverse. ¿Tú eres? Olmig continuó mirándola fijamente, preguntándose cuál sería su próximo movimiento. Dios mío, todos sois muy poderosos. Sus chillidos como los de una fan común y corriente no eran en absoluto lo que él esperaba. Izuku. ¿Por qué no me dijiste que conocías a Olmig? ¡Qué genial! Soy fan tuya desde pequeña. ¿Me das tu autógrafo? ¿O te tocas los músculos? ¿Quizás una foto para enseñársela a mi familia? Yo solo. Es increíble. Sus acciones habían desconcertado a ambos hombres. Olmig pensaba que empezaría a inventar alguna historia sobre por qué había traído al joven Midoriya a su mundo, posiblemente intentando negociar con él. Quizás incluso mostrando gracia y decoro como otros demonios lo habían hecho antes. Pero esto lo desconcertó un poco. Izuku no se quedaba atrás. Apenas conocía a Rías desde hacía un día, pero ella parecía el tipo de persona capaz de mantener la compostura, incluso cuando pedían perdón. Alguien que parecía fuerte. Alguien que no se dejaba vencer por sus instintos más básicos como cualquier fan deslumbrado que conoce a su ídolo cara a cara. Parecía el tipo de persona que se exigía más. Y ella definitivamente no lo estaba demostrando en este momento. Señorita Gremory? Preguntó Olmig mientras Rías hablaba cada vez más rápido, casi como Izuku cuando se perdía en sus pensamientos. Estoy, dispuesto a responder a sus preguntas siempre que usted pueda hacer lo mismo. Así que, parecía no haberlo oído en absoluto. Sus ojos se habían vuelto como estrellas. Por favor, reaccione. De repente, a Izuku se le ocurrió una idea. Esforzándose al máximo para no sonrojarse, extendió la mano hacia el rostro de Rías y lo ahuecó entre sus manos. Rías. Rías, ya está bien. Solo estamos tú y yo, ¿de acuerdo? Solo tú y yo. Se sentía extraño hacerle esto a alguien que no era su madre, pero definitivamente esperaba que funcionara. Olmig simplemente miró confundido. Sin embargo, pareció funcionar, pues Ria salió de su ensimismamiento en cuanto las manos de Izuku tocaron su rostro. Le sonrió, agarrándole el rostro. Tienes razón. Somos tú y yo. Por extraño que pareciera, Olmig no pudo evitar sonreírles. Aunque fue interesante, creo que dijiste que teníamos cosas que discutir.
Intentó con todas sus fuerzas contener una sonrisa burlona mientras Rías empezaba a sonrojarse. Con la cara tan roja como su cabello, Rías soltó a Izuku antes de inclinarse ante el profesional en señal de disculpa. Lo siento mucho. Nunca antes había actuado así y. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Había empezado a acariciar sus mejillas rojas como si esperara atenuarlas, para diversión de All-Might y asombro de Izuku. Ni siquiera sabía que ella podía avergonzarse. Sobre todo después de que no le importara estar desnuda delante de su madre. Bueno, empezó Olmig, aún riendo levemente. Supongo que deberíamos ponernos manos a la obra. Probablemente deberíamos volver a algo más cómodo ahora que he revelado esto. Definitivamente no fue mi mejor idea, susurró para sí mismo al final antes de que su cuerpo volviera a emitir vapor, desinflándolo y volviéndolo a la forma de Yagito Shinori, para sorpresa de Rías. Verlo pasar de Twin Man a All Might la había desconcertado antes, pero verlo transformarse de nuevo le confirmó que lo que veía era real. Su héroe profesional favorito estaba frente a ella demacrado, con aspecto de que un viento perdido lo iba a derribar. All Might, dijo horrorizada. ¿Qué te pasó? Toshinori miró fijamente a la joven. Había estado presente lo suficiente como para leer su expresión. Pero no sabía si podía confiar en ella. Pero había alguien aquí en quien sí podía confiar. Joven Midoriya, empezó, sorprendiendo al joven. ¿Se puede confiar en ella? Tuvo que detenerse a pensarlo. No la conocía desde hacía tanto tiempo. Ni siquiera sabía qué le gustaba o le disgustaba. Una parte de él aún se sentía insegura sobre todo lo sucedido desde ayer. Y aún así. Lo siento, Izuku. Ella era genuina. No te habrías hecho daño si te lo hubiera contado todo desde el principio. Es culpa mía. Él la perdonó. Como rey de mi nobleza, es mi deber ayudarte en todo lo que pueda. Él le creyó. Juro por el nombre de mi familia que nunca te obligaré a hacer algo que no quieras. Él confió en ella. Y la confianza es una calle de doble sentido. Sí. Confío en ella. Toshinori sonrió. Eso era todo lo que necesitaba oír. Luego se sentó en un sofá cercano. Curiosamente, seguía siendo cómodo. Los dos adolescentes encontraron sus asientos rápidamente antes de que el héroe de incógnito volviera a hablar. Seguro que tiene más preguntas que esa, señorita Gremory. Lo siento, dijo, sin dejar de mirar su cuerpo esquelético en estado de shock. Es que, es duro verte así. Olmig siempre ha parecido alguien más grande que la vida misma, siempre salvando el día con una sonrisa intrépida. Toshinori le sonrió. Fue una especie de déjà vu. Hay mucho miedo detrás de esa sonrisa, señorita. Luego, como había hecho meses antes, se levantó la camisa. Ria se quedó horrorizado ante la escena. Una gran cicatriz yacía en el lado izquierdo de su pecho. Del centro de lo que parecía un ataque penetrante, se desprendían grandes grietas como telarañas, como si un veneno intentara extenderse por su cuerpo. Contra su pálido cuerpo esquelético, sobresalía horriblemente, como si aún fuera una herida reciente. «Qué asco, ¿verdad?», preguntó con la mayor delicadeza posible, intentando mantener el ánimo bajo. Me pasó en una pelea muy fuerte hace unos 5 años. Tengo el sistema respiratorio prácticamente destrozado y perdí todo el estómago. Me han operado una y otra vez y me han dejado agotado. Nada puede arreglar esto. Así que ahora mismo, así es como me veo la mayor parte del tiempo. Ya no puedo hacer mi trabajo de héroe como antes. Solo aguanto 3 horas antes de quedarme sin fuerzas. Ria seguía mirando su horrible herida, con lágrimas en los ojos. Ver a alguien a quien admiraba en ese estado, alguien que parecía tan invencible como su hermano mayor, le costaba pensar. Casi parecía que la moral misma le enviaba un mensaje. Él notaba que era un pensamiento aleccionador para ella. Era un demonio. Era fácil saberlo ahora que sabía qué buscar. Probablemente ya había visto violencia y muerte antes, pero aún era joven. Aquellos que veía morir eran probablemente aquellos que podía olvidar, algo que podía ignorar. Racionalizarlo como si las cosas fueran así. Pero ver esto, a alguien a quien admiraba en tal estado, debía ser duro para ella. Hice todo lo posible por mantener esa pelea en secreto. Después de todo, se supone que soy el que siempre sonríe, ¿no? El símbolo de la paz. La gente siempre ha actuado como si nunca tuviera miedo, pero no es así. Sonrío para ocultar el miedo que siento por dentro. Pongo mi cara de valiente para intentar consolar a quienes lo necesitan. Así es mi trabajo.
Su mirada se volvió hacia Izuku, quien se había estremecido al ver su herida de nuevo. No podía culparlo. Era algo que tampoco le gustaba ver. Ya le dije esto a alguien, y me llevó a cometer uno de los mayores errores de mi vida. Un niño me preguntó si podía convertirse en héroe, incluso sin un don. Estaba atrapado en mi propia miseria, y aunque pensé que le hacía un favor, lo único que hice fue aplastar sus sueños, tal vez su misma esperanza. Le dije que no. Rías comprendió al instante lo que quería decir. ¿Cómo puedes decir eso? Preguntó furiosa. Puede que no fuera su sirviente entonces, pero aún así estaba enfadada. ¿Cómo puedes negarle los sueños a alguien así? Te admira. Rías. Por favor, cálmate. Suplicó Izuku, pues no quería que perdiera los estribos. Está bien, joven Midoriya, dijo Toshinori, para sorpresa de Izuku. Tiene todo el derecho a estar enfadada conmigo. Debería haber sido más amable, quizá haber encontrado algo más que decir. Incluso con lo peligroso que puede ser un héroe, nunca debí haber dejado de lado tus esperanzas de esa manera. Había veces que se despertaba por la noche tras tener pesadillas en las que Izuku se lo tomaba peor de lo que realmente le había pasado. En esas pesadillas, siempre encontraban muerto a un niño pequeño, tras arrojarse del edificio donde lo había dejado por ingenuo. No creo que pueda compensar eso jamás. Al notar que Izuku intentaba defenderlo de nuevo, Toshinori lo interrumpió. Entonces, el joven Midoriya vino y me sorprendió. ¿Cómo? Preguntó con los brazos cruzados. Era evidente que seguía molesta con él, pero estaba dispuesta a dejarlo continuar. Se lanzó a salvar a alguien en peligro. Otro joven había sido capturado por un villano de lodo ese día. Rías asintió. Lo había oído en las noticias. Otro día salvado gracias a All Might. El joven Midoriya ni siquiera lo dudó. Corrió a salvarlo, sin importar las consecuencias. Ese acto de valentía me hizo sentir como un tonto. Ya había agotado mi tiempo, así que, estúpidamente, decidí que alguien más podría salvarlos. Pero me equivoqué. Igual que antes. Toshinori miró a Izuku con orgullo, para el regocijo no tan disimulado del joven. Fui patético. Un joven sin peculiaridades tuvo que recordarme lo que significa ser un héroe. Un verdadero héroe arriesgará su vida pase lo que pase. Lo que sea necesario para salvar a tanta gente como pueda. Fue entonces cuando lo supe con certeza. El joven Midoriya tiene más de lo que se necesita para convertirse en un héroe. Y en uno verdaderamente grande. El rostro de Rías permaneció inexpresivo mientras los miraba a ambos, antes de esbozar una radiante sonrisa, enrojeciendo de nuevo el rostro de Izuku. Eres más impresionante de lo que pensaba, Izu. Hasta All Might puede verlo, dijo mientras volvía a encarar al profesional, inclinándose en señal de disculpa. Siento haber dudado de ti, All Might. Eres un gran hombre. No tiene que disculparse conmigo, señorita Gremory. Ya le dije que tenía todo el derecho a estar enfadada conmigo, dijo el profesional, ignorando su comentario sobre su gran hombre antes de cruzarse de brazos y mirarlos a ambos. Bueno, ya les conté mi historia. Cuéntenos la suya. Así lo hicieron. Rías explicó todo lo que pudo, e Izuku ayudó a completar los espacios en blanco cuando pudo. Espera, moriste. Pero, he mejorado. Después de escuchar todo, Toshinori asintió en señal de comprensión, aunque todavía estaba en shock porque Izuku esencialmente había muerto y todavía estaba bien. Supongo que por eso no pudimos encontrar nada sobre la señorita Amano, ni sobre Reinaré, supongo. Ocultó bien sus huellas. Me sorprende sinceramente que recuerdes que Izu siquiera habló de su All Might, dijo Rías. Todos los demás habían borrado por completo su recuerdo de ella. No es la primera vez que alguien intenta manipular mis recuerdos. Encontré un truco que todavía funciona. Espera, espera. ¿Ya conoces el mundo sobrenatural All Might? Preguntó Izuku, recordando la reacción de su héroe cuando Rías mencionó a los demonios. Sería difícil encontrar a un profesional que no lo haya experimentado de alguna manera, respondió, sorprendiendo no solo a Izuku, sino también a Rías. No debería sorprendernos tanto, señorita Gremory. Los profesionales siempre nos metemos en problemas. Espera, ¿no lo sabías? Preguntó Izuku. No. Esto es nuevo para mí. Creía que su familia le había contado todo lo que necesitaba saber sobre los héroes profesionales antes de llegar. ¿Lo olvidaron o simplemente no se lo dijeron para divertirse? Conociéndolos, probablemente fue esto último.
No se preocupe, señorita Gremory, dijo Toshinori, conteniendo una risita al verla hacer pucheros. La mayoría de los profesionales saben lo peligroso que sería para el mundo descubrir lo que se esconde tras el nuestro. Sabemos guardar nuestros secretos en secreto. Decidió ignorar que, sin querer, le había revelado su verdadera identidad hacía apenas unos minutos. Es difícil creer que tanta gente ya lo sepa todo, dijo, sintiéndose un poco desconcertada. Izuku no pudo evitar sentir lo mismo. Se alegraba de que tanta gente supiera que no debían revelarlo todo, pero ¿qué pasaría si lo hicieran? La idea de lo que haría la gente si descubriera que los dioses y monstruos de todo el mundo eran reales le daba escalofríos. La historia escrita era escasa con algunos detalles de la aparición de las peculiaridades, pero era bien sabido que muchos no reaccionaban bien. Que la gente descubriera lo sobrenatural podía hacer que esos días parecieran realmente agradables. Mencionaste que conocías a mi clan, dijo Rías, sacando a Izuku de sus pensamientos. A juzgar por la mirada que le dirigió, comprendió lo que estaba pensando. ¿Los conocías antes? Solo uno de ellos. Ha pasado tiempo, así que me costó un poco recordarlo, dijo, con cara de contener la risa al recordarlo. Era un joven llamado Sircex. ¿Conoces a mi hermano? Rías tiene un hermano. No sabía que tenía una hermana. Pensé que sería su hija, dijo, provocando que las mejillas de Rías se sonrojaran y volviera a hacer pucheros. Sircex ya la trataba como si fuera una niña. No necesitaba que supiera que Olmig la consideraba su hija. He conocido a otros demonios, algunos buenos, muchos no tanto. Ya veo, dijo Rías mientras se levantaba. Supo a qué se refería al instante. Aunque sabía que no todos los demonios eran como la humanidad y el cielo los pintaban, había varios que eran igual. Algunos incluso peores. Supongo que puedo decir que es un placer conocerte oficialmente. No solo como héroe, sino como instructor de Izu. Igualmente, respondió él, poniéndose también de pie. Entonces, Olmig? Preguntó Izuku tímidamente. Todo había ido mejor de lo que temía, pero aún faltaba algo por saber. ¿Esto afectará en algo mi entrenamiento? Miró la arena a sus pies, sin saber cómo reaccionaría su héroe. ¿Te tengo que parar? ¿De qué demonios hablas? Preguntó Toshinori con incredulidad. ¿Por qué iba a obligarte a parar? Sigues aspirando a ser un héroe, ¿verdad? Empezó a llorar de nuevo. Deseaba poder parar, pero sabía que no podía. No tenía por qué parar. Olmig aún creía que lo merecía. Aunque, pensó Toshinori, llevándose la mano a la barbilla, aterrorizando a Izuku, tendremos que cambiar un poco tu rutina. Ahora que eres un demonio, todo nuestro regimiento ha sido desbancado. Disculpa, empezó Rías. Aunque apreciaba que Olmig siguiera enseñando a su sirviente, aún tenía más preguntas. ¿Pero cómo esperas que Izu entre al curso de héroe? Puede que ahora tenga un nuevo poder, pero aún le falta una peculiaridad. No podemos disfrazar su Sacred Gear de uno, así que ¿cuál es tu plan? Tanto Toshinori como Izuku se estremecieron. Habían olvidado que Rías no conocía el One for All. Tú, bueno, exclamó Toshinori, sintiéndose un poco inseguro sobre cómo explicárselo. Todo lo que había visto de ella hoy le bastaba para saber que podía confiarle el conocimiento del One for All. Quizás quieras sentarte para esto, señorita Gremory. Esta vez, la mandíbula de Rías realmente golpeó el suelo. La noticia del uno para todos la dejó atónita. ¿Un don que pudiera transmitirse de generación en generación? Parecía imposible. Pero al mismo tiempo, saber que su nuevo sirviente se esforzaba al máximo para alcanzar un poder tan extraordinario la llenaba de orgullo. Izuku deseó que no lo demostrara abrazándolo tan fuerte que juró que podía sentir su sostén. Olmig tampoco hizo nada para ayudar. Solo rió al ver cómo el rostro de su protegido se ponía rojo como la pólvora, el traidor. Después de eso, tanto el profesional como su maestro, a él todavía le costaba asimilarlo, comenzaron a pensar en maneras de abordar su entrenamiento. No tardaron en tomar una decisión, mientras Izuku seguía con lo suyo. Durante las 2 semanas siguientes, Izuku se vio sometido a una presión mayor que nunca. Olmig y Rías lo obligaron a recoger más basura que nunca, incluso obligándolo a detenerse en algunos puntos para ejercitar sus músculos con cargas más pesadas que veían. Toshinori incluso compró más camiones para transportar la basura.
Izuku se sentía tan agotado como al principio, pero con el paso de los días, se fue acostumbrando poco a poco, incluso cuando All Might decidió que lo llevaría a cuestas en varios puntos para exigirle más. Era mejor que cuando Ria se sentaba encima de él cada vez que hacía flexiones. Juraba que ella empezó a restregarse contra su espalda solo para molestarlo. Luego estaba lo que tenía que hacer como demonio. Era relativamente nuevo en esto, así que Rías se había asegurado de asignarle tareas básicas. Le sorprendió lo simple y directo que podía ser. Lo había iniciado repartiendo volantes por toda la ciudad, cada uno con el símbolo de la familia de Mori. Incluso le había dado un teléfono especial para el trabajo de demonio, que lo ayudaba a guiarse a donde quiera que viviera un invocador normal. Aunque normalmente lo manejaban criaturas más pequeñas a las que Rías llamaba familiares, quería que aprendiera el oficio lo antes posible, diciéndole que con Eko, Yumi y Ake no habían hecho lo mismo en sus inicios. Ella le había dicho que era una de las maneras en que un demonio podía ascender de rango, una entre varias. Los logros mediante el combate solían ser la vía más rápida, pero sin duda la más peligrosa. Incluso con todo el esfuerzo que estaba realizando en su entrenamiento para obtener el uno para todos, aún era demasiado inexperto como demonio para competir con cualquier potencia. Aún así, el alto el fuego entre las tres facciones lo hacía casi imposible. No es que a Izuku le importara demasiado. Tenía pocas ganas de volver a enfrentarse a un ángel caído después de las dos últimas veces. La segunda forma era lo que él estaba haciendo ahora. Repartiendo folletos para que cualquiera en la nobleza pudiera ser convocado para forjar un pacto. Era la forma más fácil y común de alzarse, pero la más lenta y podía ser muy tediosa. La última forma era a través de algo que ella llamaba un juego de clasificación, pero en aquel momento parecía dudar en explicárselo. Como toda la ciudad estaba bajo la jurisdicción de Rías, repartir volantes en cada buzón fue un largo proceso, pero Rías dijo que era necesario. Al fin y al cabo, así era como conseguían trabajo. Le sorprendió sinceramente la cantidad de gente que deseaba algo así. Finalmente terminó cuando el sol comenzaba a ponerse. Al caer la noche, como le explicó Rías, los demonios podían comenzar su trabajo, pues la luz del día pertenecía a los siervos de Dios. Esta noche era una nueva noche. Rías había decidido que estaba listo para su primera invocación. Estaba nervioso, naturalmente. Lo llamarían a la casa de un extraño para concederle su deseo, y no tenía ni idea de cuál sería. Llegó pronto al edificio del club y todos estaban listos para despedirlo en su viaje inaugural. Bienvenido de nuevo, Izu, lo saludó Rías al entrar en la habitación a oscuras. La única luz que provenía de las velas encendidas se extendía por toda la habitación. Definitivamente, daba la impresión de que estaban realizando prácticas ocultistas. Hoy cumplirás tu primer contrato. ¿Te sientes listo? Izuku tragó saliva mientras asentía. Una parte de él no se sentía preparada, pero sabía que no llegaría a ninguna parte si no lo intentaba. Me alegra oír eso, dijo mientras lo conducía al centro de la sala. Los otros tres miembros de la nobleza ya estaban reunidos alrededor del círculo central. Por lo que Rías le había dicho, ese era específicamente para teletransportarlos a sus invocaciones y de regreso. Puede que tu poder como demonio sea bajo ahora, pero pronto te convertirás en alguien conocido en todo el inframundo, estoy segura. Incluso tendrás un mejor control de tu Sacred Gear. Su Sacred Gear. Recordó la noche en que Rías le contó todo, cuando finalmente vio que había hecho que toda una facción decidiera que valía la pena matarlo. Sé que hoy ya ha sido un día muy duro, dijo Rías, ya anocheciendo tras explicarle mucho sobre el nuevo mundo del que ahora formaba parte. Pero aún queda una cosa por hacer. ¿Qué es eso? A Izuku ya le daba vueltas la cabeza por todo lo que Rías le había contado. Deseaba tener su cuaderno consigo. ¿Por qué lo había dejado en casa? Tu Sacred Gear dijo, levantándose de la silla mientras los demás hacían lo mismo. Ahora, extiende el brazo. ¿Eh? La mayoría de las veces, el Sacred Gear se manifiesta en el brazo de quien lo usa, explicó Yumi. Intenta concentrarte en la energía que sientes. Donde más la sientas, debería manifestarse. Cierra los ojos si lo necesitas. Lo intentó, con los ojos bien cerrados, intentando concentrarse en lo que fuera que fuese esa energía. Se quedó allí sentado un rato, con los brazos en alto. El tiempo seguía pasando, y durante todo ese tiempo, Izuku parecía no encontrar esa energía de la que hablaba. No siento nada. Trata de no forzarlo, le dijo Yumi, y su sonrisa paciente lo calmó un poco. Relájate, dijo con eco simplemente.
Esta habitación rebosa magia, dijo Akeno. La energía que sientes a tu alrededor debería ser similar, a ver si la encuentras. Lo intentó de nuevo, con los ojos cerrados de nuevo, aunque esta vez con menos fuerza. Akeno tenía razón. Sentía una energía extraña por toda la habitación, y mientras seguía concentrándose, sintió una energía similar fluyendo hacia su brazo izquierdo, levantándolo. Bien, resonó la voz de Rías en sus oídos. Ahora imagina lo más poderoso que puedas imaginar. Naturalmente, su mente se dirigió al instante a Olmigt. Su fuerza abrumadora al destruir a ese villano de lodo con un puñetazo que alteró el clima. Bien. Ahora imagínatelo en su máxima expresión. Había visto los ataques de Olmigt tantas veces en vídeos que había visto en internet, pero su atención seguía centrada en cómo lo había salvado a él y a Okamoto del villano de lodo. Ahora baja el brazo y levántate. Así lo hizo, poniéndose de pie y manteniendo los ojos cerrados, estaba concentrado en mantener la imagen del ataque de Olmigt en su mente. Ahora, quiero que imites lo que estás imaginando. Y no te contengas. Deja que el poder fluya a través de tu mano. Quería que imitara a Olmigt. Eso sonaba humillante. Claro que ya lo había hecho antes, pero no lo hacía delante de Bane desde que era muy pequeño. No te detengas, Izu, dijo Rías. Puedes hacerlo. ¿A qué no? Creemos en ti. Yumi. Date prisa ya. Koneko. Con el rostro ardiendo, Izuku levantó el brazo, sintiendo la energía fluir a través de él mientras lanzaba un poderoso grito. Detroit Smash. Ahora abre los ojos. Al hacerlo, vio que su brazo comenzaba a brillar. La luz se hizo cada vez más intensa a medida que tomaba una forma más concreta, y pronto, un guantelete rojo cubrió su antebrazo. Reflejos amarillos cubrían partes separadas del guantelete, con una gran joya verde incrustada frente a su palma. Este es tu Sacred Gear. Un poder especial que es tuyo y solo tuyo. Izuku contempló el guantelete con expresión de asombro mientras lo examinaba de cerca. Podía sentir una especie de poder en su interior. ¿Era así como se sentía tener un don? Madre mía. Bien hecho, dijo Akeno, mirándolo con orgullo. ¿Y qué pasa? Preguntó Koneko, más interesada en algo más allá de sus dulces que Izuku la había visto. No estoy del todo segura, dijo Rías mientras se unía a Izuku para examinarlo. Es posible que aún esté inactivo de alguna manera. De repente, el guantelete desapareció, para sorpresa de Izuku. Espera. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? Parece que necesitas acostumbrarte más antes de poder mantenerlo invocado, teorizó Yumi. Seguro que lo entiendes. La primera vez suele ser decepcionante, dijo Akeno con una sonrisa pícara. Pero cuanto más practicas, más tiempo puedes aguantar, añadió antes de soltar una risita ligeramente pervertida. Rías se unió a ella mientras el rostro de Izuku se ponía rojo escarlata. Yumi tenía la boca tapada con la mano, pero su bufido aún era audible, mientras que Koneko simplemente puso los ojos en blanco, molesta. Tenías razón, Rías, dijo Akeno entre risitas. Es divertido provocarlo. Izuku estaba empezando a arrepentirse de haberse convertido en un demonio. Si estás listo, mi gorilla, entra en el círculo mágico, señaló Akeno hacia el círculo central. Izuku obedeció con leve vacilación, curioso y ansioso por lo que sucedería a continuación. Como este es tu primer pacto, nos aseguraremos de que empieces con algo sencillo. Koneko tiene 2 peticiones para esta noche, pero solo puede hacer una, así que te dejaremos la otra a ti. Gracias por la ayuda, dijo Koneko con un breve asentimiento. Pero no quiero que te preocupes, dijo Rías. Si no te sientes cómoda con tu petición, eres libre de rechazarla. Podemos encargarnos de un invocador insatisfecho. No le hacía mucha gracia la idea de rechazar su primer pacto. Aunque originalmente estaba destinado a Koneko, quería llevarlo hasta el final. Observó cómo el resto de la nobleza se organizaba alrededor del círculo, y Akeno comenzó a recitar un conjuro. El círculo comenzó a brillar intensamente en respuesta a sus palabras. Empezó a sudar copiosamente mientras la magia se arremolinaba a su alrededor, algo que Rías notó. Tranquilo, Izu. Akeno simplemente está sintonizando el círculo con tu sello. Correcto. El sello. El círculo en el centro de la sala era exclusivo de los nobles de la familia Gremori, como un escudo de armas familiar. Cuando un invocador estaba listo para forjar un pacto, el círculo le permitía contactar a los nobles.
Cada miembro de la nobleza tenía su propio sello personal, vinculado al círculo, lo que le permitía contactar a su invocador en el momento oportuno. Ahora extiende tu mano, Izu. Ofreciendo su mano derecha, Izuku observó cómo Rias trazaba el sello en su palma, reprimiendo un escalofrío ante el ligero roce de su dedo. En cuestión de segundos, una luz brillante surgió de su palma, dejando tras sí un símbolo que se desvaneció rápidamente en su palma. Listo. Ya estás completamente conectado al círculo de teletransportación. Cuando termines, podrás usarlo para regresar a esta habitación sin problemas. Izuku se miró la palma con asombro. Eso sí que sonaba útil. La destreza de un demonio era ciertamente interesante. ¿Estamos listos, Akeno? Somos la señorita presidenta, respondió mientras salía del círculo. Si estás listo, entonces párate en el medio, le dijo. Hizo lo que le ordenaron, observando cómo el poder que fluía por el círculo comenzaba a brillar con fuerza. Podía sentir la energía arremolinándose a su alrededor, respondiendo al sello en su mano como una llave en una cerradura. El círculo está respondiendo a tu cliente. Deberías poder acceder a él cuando quieras. ¿Sabes qué hacer cuando llegues, verdad? Yo creo que sí. Muy bien. Vámonos. Buena suerte, Izu. Mientras sentía la ansiedad fluir por su cuerpo tanto como la magia, el círculo se volvió aún más brillante, y la luz pronto lo envolvió por completo. Ni siquiera podía mantener los ojos abiertos. Esperó mientras la magia se arremolinaba a su alrededor cada vez más rápido, sabiendo que, al abrir los ojos, estaría en un lugar nuevo. De repente, la magia desapareció. Izuku estaba seguro de haberse teletransportado, pero aún dudaba en abrir los ojos. Cuando finalmente se armó de valor, se sorprendió por lo que vio. O más bien lo que ya había visto, ya que todavía estaba en la sala del club. ¿Eh? Rias parecía confundida, con la mano en la barbilla pensando. Oh querido, ¿a qué no sonaba decepcionada? Yumi dejó escapar un pequeño suspiro, sonando confundida y frustrada. Koneko simplemente frunció el ceño, claramente molesta. Izu, llamó Rias. ¿Sí? Lamento decirlo, pero parece que no puedes usar el círculo para viajar hasta tu cliente. Izuku la miró estupefacto. Utilizar un círculo arcano requiere un poco de dominio de la propia destreza diabólica, comenzó. Aunque no se necesita mucho. Sinceramente, incluso un niño debería tener suficiente dominio de sus habilidades. Transformarse de un lado a otro suele ser el primer paso. La mandíbula de Izuku comenzó a caer cuando se dio cuenta. Tus poderes están demasiado bajos ahora mismo. El círculo ni siquiera te responde. Qué extraño. Izuku sintió que su mente se detenía. Esto le recordó demasiado su visita al médico hacía mucho tiempo. Primero, no tenía don. Y ahora, su poder demoníaco era demasiado bajo. «¿Qué cojo?», dijo Koneko, refiriéndose ya sea a él o a la situación. Eso realmente no me hace sentir mejor, Touhou. Esto es un verdadero problema. ¿Qué cree que deberíamos hacer, señorita presidenta? Preguntó Akeno, preocupada. Rias tarareó para sí misma antes de hablarle claramente a Izuku. De todas formas, no podemos hacer esperar al cliente. Izu. ¿Ese sí? Nunca hemos tenido que hacer esto, pero tendrás que ir a pie. Al notar su expresión de asombro, continuó. No tenemos muchas opciones. Tu poder es demasiado bajo ahora mismo, así que tendrás que arreglártelas hasta que se fortalezca. ¿Te refieres a algo como, en mi bici? Preguntó, aún desconcertado por todo el asunto. ¿Qué clase de diablo aparece en bici para ser invocado? Koneko lo señaló en respuesta. No te contengas, ¿verdad, Touhou? Date prisa. Dijo Rias, intentando sacarlo de su enfado. No podemos hacer esperar al cliente, y este será un gran comienzo para ti. Considéralo tu primer paso, mi gorilla, dijo Yumi, con aire de querer animarlo. No tendrás que ser un diablo mensajero en bicicleta para siempre, ¿de acuerdo? Ella lo intentó, pero sus palabras no ayudaron tanto como ella pensó que lo harían. Oh no, me gusta eso, dijo Akeno, con una sonrisa ligeramente pícara. Adelante, diablo mensajero en bicicleta. Me voy, dijo Izuku, esperando evitar más burlas. Buena suerte, diablo mensajero en bicicleta, dijo Koneko mientras pasaba. No tenía idea si ella hablaba en serio o no.
Izuku pedaleó por la oscura noche tan rápido como pudo, agradecido de que su entrenamiento lo hubiera hecho mucho menos arduo de lo que habría sido de otra manera. Durante todo el tiempo, no podía dejar de lamentarse por lo bajo que era su poder como demonio. Le recordaba demasiado a su condición de desprovisto de don, que lo había convertido prácticamente en un paria de joven. Una parte de él sabía que ni Rías ni ningún otro miembro de la nobleza lo dejarían de lado, como lo demostró su apoyo cuando hablaron con Olmig, pero en el fondo, una parte de él seguía preocupada. Sin embargo, lo olvidó. Tenía que darse prisa para llegar a su invocador. Según el teléfono que Rías le había dado, estaba al menos a 25 minutos del edificio del club. Esperaba que su cliente no se molestara demasiado. Se suponía que estas invocaciones eran instantáneas, y no quería enfrentar su ira por esto. Había visto suficientes vídeos en línea de clientes maldiciendo a los empleados del puesto como para saber que no sería agradable. Al llegar finalmente a la puerta del apartamento, sin aliento, llamó a la puerta. Hola. Soy el demonio que invocaste del clan Gremori. Perdón por llegar tarde. Esperaba haber dado con la puerta correcta. También agradecía que, debido a las reglas de invocación, al menos por lo que Rías le había dicho, un demonio solo sería detectado por quien lo hubiera invocado. Eso significaba que podía gritar lo que acababa de decir sin que llamaran a la policía ni lo llevaran al psiquiátrico. Con un poco de suerte. ¿Quién anda ahí? Una voz de pánico se oyó por la puerta. Soy el diablo que invocaste. No. Pregunté por Koneko. ¿Y por qué llamas a la puerta? Se supone que debes salir de ese círculo mágico del folleto. Soy bastante nuevo en todo esto, y. Será mejor que no seas un bicho raro cualquiera. Ahora eso sí que duele. No soy un bicho raro. Gritó Izuku a la defensiva. No me grites, psicópata. Psicópata. Sal de aquí ya. La puerta por fin se abrió, revelando al hombre que estaba dentro. Era alto y bastante delgado. Parecía que rara vez salía de su apartamento. También parecía estar listo para darle una lección a Izuku. De repente, su expresión pasó de enfado a solemne. Niño. ¿Estás llorando? ¿Eh? Izuku se llevó la mano a la mejilla. Estaba húmeda. Así que de verdad eres nuevo en esto, dijo el señor Morisawa, tras haber invitado a Izuku a su casa e incluso haberle ofrecido una taza de té. Lo siento. No soy muy sociable. Está bien. Izuku había estado llorando. Resultó que no poder teletransportarse lo afectó más de lo que pensaba, y no se había dado cuenta de que se le empezaban a llenar los ojos de lágrimas. Cuanto más le gritaba el señor Morisawa a través de la puerta, peor se sentía. Como si les estuviera fallando a Rías y a los demás. Por suerte, empezó a calmarse en cuanto el señor Morisawa le dejó entrar en su apartamento, sorprendentemente limpio. Los dos empezaron a hablar poco después. Resultó que el señor Morisawa era funcionario durante el día, un trabajo que lo dejaba emocionalmente agotado la mayor parte del tiempo y lo hacía anhelar nuevas formas de interacción social, lo que lo llevó a invocar demonios. Entonces Koneko realmente no pudo venir, ¿eh? Koneko había sido el primer demonio que él había invocado, y al señor Morisawa parecía gustarle. Tuvo otra citación esta noche. Por eso estoy aquí. Lo siento, respondió Izuku, con la cabeza ligeramente gacha. Cada vez que se invocaba a un demonio, el invocador podía decir el nombre del que deseaba ver, al menos eso le había dicho Rías. Si uno no estaba disponible, otro era enviado en su lugar. Igual que esta noche. Una parte de mí realmente esperaba un lindo demonio esta noche, murmuró el señor Morisawa, para gran disgusto de Izuku. No, creo que pueda ayudarte en eso. No es que no estuviera en desacuerdo con el hombre. Koneko le parecía linda. Sin embargo, dudaba que se lo dijera a la cara. Su comportamiento estoico lo intimidaba demasiado. No. Lo siento, chaval, pero no eres lo que busco, dijo el señor Morisawa con una risita divertida. Entonces, ¿qué puedes hacer? Todos los demonios tienen sus propias habilidades, ¿verdad? La de Koneko es su fuerza sobrehumana, sin ningún don. Literalmente puede hacerme perder el equilibrio. La idea de que alguien tan pequeña como Koneko arrasara con alguien más grande que ella le resultaba graciosa a Izuku. Apenas pudo contener un bufido. No te burles de ella. Solo dime qué puedes hacer. Izuku lo soltó sin poder contenerse. Puedo golpear tan fuerte como Olmigt. Mierda. Puedo. Pruébalo.
Izuku se maldijo por haber dicho algo tan estúpido, luego cerró los ojos mientras concentraba su energía. No había mucha energía, como ya había deducido, pero aún podía sentirla. Retiró el puño, con el poder arremolinándose a su alrededor mientras la imagen de All Might volvía a su mente. Luego golpeó hacia adelante. Detroit aplastado. En un instante, su Sacred Gear fue convocado, y hubo una pequeña ráfaga de viento que siguió a su golpe, suficiente para hacer que la ropa del señor Morisawa crujiera mientras su mandíbula comenzó a aflojarse. Niño, sígueme, dijo mientras agarraba la mano de Izuku y lo arrastraba hacia el interior del apartamento. La preocupación de Izuku por ser arrastrado al interior del apartamento del hombre se convirtió en sorpresa al ver a dónde lo habían llevado. Toda la habitación estaba llena de mercancía de héroes, sobre todo de All Might. Pósteres, pergaminos, estatuas, figuras, una lámpara, el rostro de All Might estaba pegado por casi toda la habitación. Creo que tenemos mucho de qué hablar, dijo el señor Morisawa emocionado mientras tomaba un libro de un estante cercano y lo abría para revelar el autógrafo de All Might. Izuku estaba seguro de que de alguna manera había ido al cielo. Pregunta capciosa. All Might nunca viajó a la India. Al final, ambos tenían mucho más en común de lo que creían. Ambos eran grandes fans de All Might, obviamente, y tenían una pequeña obsesión por conseguir toda la mercancía posible. Izuku sintió algo de envidia por la colección del señor Morisawa. Había cosas que veía allí que no tenía, junto con diferentes variaciones de las que sí tenía. Durante las últimas 2 horas, los dos habían hablado largo y tendido sobre su héroe favorito, e incluso habían jugado a su propio juego de preguntas. Izuku no había tenido la oportunidad de hacerlo en años. La última vez fue con Kacchan cuando eran niños. Deseaba que los Bakugo no se hubieran mudado hacía tantos años y que aún tuviera forma de contactarlos. Extrañaba a su viejo amigo. No está mal, chico, dijo el señor Morisawa, sacándolo de sus pensamientos. Tienes 50 de 50. Eres un fanático de All Might. El señor Morisawa tomó otro sorbo de té, relajándose cada vez más a medida que hablaban. Él y el chico se habían llevado mucho mejor de lo que jamás hubiera esperado. Aunque, probablemente deberíamos hacer ese pacto ahora. Izuku se estremeció y su rostro se sonrojó levemente. Con toda la emoción que sentía al hablar de All Might con él, se había olvidado por completo del pacto. Cierto. Entonces, ¿qué será? Empezó el señor Morisawa, reflexionando sobre sus deseos. ¿Crees que podrías hacerme rico más allá de lo imaginable? Sería genial si no tuviera que volver a trabajar nunca más. Por lo que Rías le había dicho antes, ese era uno de los deseos más comunes. Abrió su celular especial para ver qué podía hacer. Además de ayudarle a localizar los deseos de quienes ansiaban hacer un pacto, también tenía una función que le permitía calcular el costo de una invocación. Era una aplicación muy práctica. Al ver el resultado, palideció. No le gustaba lo que veía. Dice aquí que el precio sería, tu vida. ¿Qué? Lo siento. Eso dice. Izuku entró en pánico. No quería quitarle la vida a nadie. ¿Qué clase de intercambio era ese? Qué desgarrador, niño. Pero, hizo una pausa el señor Morisawa. Sí que lo deseé. ¿Cómo moriría? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par y su rostro se congeló de la sorpresa. ¿De verdad creía que valdría la pena? Aunque deseaba no hacerlo, volvió a mirar su teléfono. Esto dice que morirías en cuanto apareciera el dinero, balbuceó Izuku, aún incrédulo. Maldita sea. Adiós a ese sueño. Dijo el señor Morisawa, dejándose caer hacia atrás en su silla. Izuku comprendió cómo se sentía. Había pasado por algo similar hacía mucho tiempo. Bueno, ¿qué tal algo más? Dijo, lanzándose hacia adelante, sorprendiendo a Izuku con su repentino cambio de humor. ¿Qué tal si me consigues un hermoso harén de chicas? Un festín de carne femenina para mis noches solitarias. Izuku se quedó mirándolo, un poco atónito. Definitivamente no se lo esperaba. Casi como un robot, escribió el deseo en su teléfono, y el resultado fue el mismo. En serio. Ni siquiera tendría un momento para disfrutarlos. El señor Morisawa rompió a llorar. Maldita sea. ¿De verdad mi vida vale tan poco? Ojalá ni siquiera hubiera nacido y... Izuku le dio una palmadita compasiva en el hombro. Ya se había dicho esas cosas antes, aunque nunca fuera por algo como, bueno, esto. Está bien.
Podemos seguir intentándolo hasta que encontremos algo. Quizás podamos seguir hablando hasta que se nos ocurra algo. El señor Morisawa, con lágrimas aún rodando por sus mejillas, asintió con la cabeza algo abatido. Los dos pasaron el rato hablando de héroes, y el ánimo del señor Morisawa se fue recuperando poco a poco. Al transcurrir la noche, ambos volvieron a sonreír, y entonces, el señor Morisawa tuvo un nuevo deseo. Cuando Izuku llegó a la sala del club después del entrenamiento del día siguiente, vio a Rías mirándolo con extrañeza, con una ceja levantada en completo silencio. Izuku estaba profundamente preocupado por si había metido la pata. Rías parecía estar molesta con él. Eran los únicos en la sala, así que Izuku sintió toda la fuerza de su mirada. Izu, empezó, sonando un tanto amenazante. ¿Sí? Chilló. Pasaste toda la noche con tu cliente, hablando de héroes y jugando juegos de trivia antes de finalmente llegar a un acuerdo. Izuku se sintió un poco avergonzado. Los dos habían terminado hablando casi hasta la mañana. ¿Y el pacto que hicieron ustedes dos fue simplemente que él tuviera a alguien con quien hablar? Sí, a medida que transcurría la noche, el señor Morisawa parecía mucho más cómodo hablando con Izuku que con cualquier otra cosa. Al final de la noche, solo deseó poder hablar con Izuku un poco más, algo que no le había costado casi nada. Era un deseo que Izuku estaba más que feliz de cumplir, divirtiéndose charlando con él sobre héroes extensamente. Después de cada contrato, se le pide al cliente que complete un cuestionario para preguntarle su nivel de satisfacción con el servicio recibido. Escriben su opinión en el reverso del folleto, compartiéndola con nosotros. Luego, les entregó un folleto, uno con la letra del señor Morisawa. Honestamente, fue lo más divertido que he hecho en mucho tiempo. Mi vida se ha sentido vacía por tanto tiempo que sentía que nada podía ayudarme. Espero poder volver a ver a Midori y a Izuku. Y ojalá podamos llegar a un mejor pacto la próxima vez. Izuku miró fijamente el escrito, atónito, mientras lo leía. Sabía que el señor Morisawa había dicho que ansiaba interacciones sociales, pero no tenía ni idea de que las necesitara con tanta urgencia. Sin embargo, sintió una calidez que lo invadía. Había logrado ayudar al hombre. Nunca había visto una respuesta así. Me desconcertó un poco. Supongo que por eso parecías nervioso al entrar. Tenía que parecer un poco imponente, ¿no? Izuku simplemente asintió, ruborizándose levemente. Sin embargo, se sintió aliviado. Parecía que ella no estaba realmente enojada con él. Es realmente adorable, pensó Rías antes de aclararse la garganta. Para nosotros, los demonios, los pactos que hacemos nos fortalecen. Incluso con los deseos más extraños, rara vez, o nunca, nos acercamos de verdad a nuestros clientes. Nuestros asuntos son estrictamente de negocios, nada más. Y, sin embargo, Rías frunció el ceño con preocupación antes de transformarse en una pequeña pero orgullosa sonrisa. Parece que has conectado con tu cliente Izu, y eso lo ha hecho mucho más feliz que antes. No ganó nada material, pero aún así se fue con más. Lo miró fijamente, su sonrisa se ensanchó cada vez más. Sin duda, eres interesante, Izu, aunque ya no debería sorprenderme. Sigue así. Izuku le devolvió la sonrisa cuando Koneko y Yumi aparecieron de nuevo en la habitación, tras haber terminado sus pactos de la noche anterior. No tardó mucho en empezar a hablar de sus noches juntos. Izuku agradeció que Rías no le hubiera preguntado qué había recibido como pago. Esa variante de color de la figura de Olmig 61825 seguiría siendo su secreto. Izuku se había adaptado a una rutina bastante cómoda durante las siguientes semanas. La temperatura había empezado a bajar lentamente, algo normal para principios de septiembre, y se aseguró de aprovecharla al máximo. Pasaba la mayor parte de los días entrenándose físicamente para obtener el uno para todos, y un día a la semana perfeccionando sus habilidades como demonio mediante invocaciones. Incluso había vuelto a ver al señor Morisawa, para alegría del anciano. Gracias a todo eso, y a la ayuda de Rías y Yumi, ahora podía invocar su Sacred Gear por más tiempo. Deseaba que alguien supiera más al respecto, pero no tenía nada en qué basarse. A pesar de ello, se aseguró de seguir intentándolo con todas sus fuerzas. Por eso corría solo por el parque cerca de su casa. Quizás hoy era el día en que Olmigt y Rías le habían dicho que descansara, pero se sentía inquieto. Iba a la zaga de todos, así que tenía que hacer algo, aunque fuera algo tan simple como esto. No tenía otra opción. Akeno, Yumi y Koneko tenían sus propios recados, y Rías estaba en una reunión.
Por lo que le había dicho antes de irse, iba a preguntar a otros con más conocimientos si podían averiguar más sobre su Sacred Gear. Por mucho que deseara unirse a ella, queriendo saber de qué era realmente capaz este guante, no pudo. Por eso, decidió salir a correr para intentar aclarar sus ideas. Además, tenía que cumplir otro contrato esa noche, así que no podía estar fuera mucho tiempo. Cuanto más corría, más le daba vueltas la cabeza, como siempre. No tenía ni idea de lo que le esperaba esa noche. ¿Qué tendría que hacer? ¿Tendría su cliente experiencias con demonios antes? ¿Buscaban algo que no pudiera cumplir? ¿Querrían que hiciera algo nefasto? Había tenido suerte hasta ahora, pero ese miedo persistía en su mente. Aunque sentía que se perdía aún más en sus pensamientos, seguía consciente de su entorno. Sus sentidos como demonio eran más potentes que como humano. De no ser así, habría chocado con la persona que corría en dirección contraria. Era una joven esbelta, de aproximadamente su edad. Era claramente más baja que él, aunque seguía siendo más alta que Koneko, con el pelo corto, morado oscuro, que le llegaba más allá de las orejas. No podía distinguir si era la luz, pero parecía haber un patrón en su cabello, que parecía ondas sonoras a ambos lados de su cabeza. Sus ojos parecían bastante peculiares, más triangulares que redondos, y con pupilas oscuras. Lo más interesante de ella, y lo que Izuku se sorprendió mirando, eran sus orejas. Aunque por lo demás normales, ambas terminaban en lo que parecían largas tomas de auriculares, colgando del lóbulo. Nunca había visto una peculiaridad como la suya. Ella había notado claramente su mirada, dada la evidente molestia que le estaba dando, tras detenerse tras evitar por poco una colisión. ¿Algún problema? Si bien no podía saber que ella estaba irritada con él simplemente por la expresión de su rostro, el tono de su voz no dejaba lugar a dudas sobre cómo se sentía. N no. N para nada. Chilló. Claro, resopló, con cara de querer tirarlo contra el árbol más cercano. No te mires, dijo mientras reanudaba el trote, con su molestia evidente incluso en su paso. Al menos hasta que tropezó. Mierda. Esto va a doler, pensó mientras se preparaba para el inevitable impacto. Uno que nunca llegó. Izuku logró atraparla, agarrándola del brazo mientras caía hacia adelante. ¿Estás bien? Preguntó preocupado. La joven lo miró fijamente, con expresión indescifrable, antes de enderezarse y darse la vuelta, sin que él viera su rostro enrojecido. Sí, estoy bien. Bien hecho, Kyoka. Acabas de hacerte quedar como una tonta delante de un desconocido. Lo siento por mirarte fijamente. Se volvió hacia él, sorprendida no solo por su disculpa, sino también por su rubor. Le pareció adorable. Como sea. No te preocupes, dijo, intentando mantener la calma. Estaba, solo mirándote las orejas, soltó antes de encogerse por dentro. Genial, había quedado como un completo pervertido. Así es. Preguntó, entrecerrando los ojos. ¿Hay algún problema con ellos? No habría sido el primer payaso en burlarse de ella por su don, y definitivamente no sería el primero en saber de primera mano cuánto daño podía hacerle con él. No. No. Claro que no. Exclamó, envejeciendo las manos frente a sí mismo mientras intentaba calmar la creciente ira de la chica. Solo me preguntaba si eran parte de tu don. Son mi don, casi gruñó, empezando a molestarse con él. Gumi la salvó de caerse de bruces y ahora hablaba mal de su don. Mal. ¿Qué tiene de malo? No. Creo que son geniales. Ella lo miró perpleja. Este tipo era un poco raro. Aún así, sonaba genuino. No era frecuente que alguien encontrara sus conectores de auriculares un poco raros. Que sus lóbulos se extendieran hasta convertirse en conectores largos y carnosos no los hacía espeluznantes, maldita sea. Aunque dijo que eran geniales. Quizás estaba bien. Gracias, dijo ella, conteniendo un ligero rubor. Girm. ¿Eh? Preguntó inteligentemente. Mi nombre, dijo con una sonrisa ligeramente divertida. El chico parecía un poco tonto. Probablemente no hablaba con mucha gente. Con razón se le trababa tanto al hablar. Quizás tampoco hablaba mucho con chicas. Me llamo Hiro Kyoka. ¿Y el tuyo? Oh. Soy Midoriya Izuku. Un placer conocerte, dijo, haciendo una pequeña reverencia. Al menos es un idiota educado, pensó. Igualmente. ¿Qué haces aquí? El tipo parecía simpático. Deberíamos hablar un poco con él.
Solo entrenando para UA. ¿En serio? Igualmente, dijo, y su sonrisa burlona se transformó en una pequeña sonrisa. Pareces genial. Espero verte allí. Sí, claro. Yo también, tartamudeó, con el rostro aún ligeramente rojo, para su silenciosa diversión. Definitivamente no habla mucho con chicas. Te deseo suerte, Green. Tengo que volver a entrenar, dijo mientras comenzaba a trotar, volviéndose hacia él por última vez. Nos vemos en la UA. Sí, sí. Nos vemos. Siguió fumando mientras se alejaba trotando, completamente ajena al creciente rubor de él al verla alejarse. Negó con la cabeza rápidamente para intentar despejar sus pensamientos antes de reanudar su propio trote, con el rostro iluminado mientras intentaba apartar de su mente la imagen del trasero tembloroso de Hirm. Lo había notado últimamente. Sus ojos se dirigían cada vez más a sus compañeras de clase, y definitivamente a sus compañeros de nobleza. Y ahora había entrado en contacto con otra chica genial y bastante atractiva. ¿Qué me pasa? No tardó mucho en llegar a la casa de su invocador. Aunque su poder había aumentado ligeramente desde que empezó, aún no podía teletransportarse allí, para su disgusto. Esperaba que este trabajo no le llevara mucho tiempo.